Hola a todos, buen día, aquí Juan y en esta oportunidad veremos un nuevo video sobre cómo utilizar BIM Collab Zoom para la creación de reglas específicas de revisión de modelos BIM. Vamos a abrir entonces nuestro proyecto que hemos utilizado en varios videitos ya que hemos entregado sobre BIM Collab Zoom, y en este caso tenemos todos los componentes básicos, ¿cierto?, para crear nuestras reglas personalizadas. Nos dirigimos entonces a la pestaña de Smart Views y como ya hemos visto en otras entregas, aquí aparecen las famosas reglas de revisión del MEI o el Manual de Entrega de Información Básica BIM, que nos permite, ¿cierto?, con estos criterios de revisión estandarizados, validar si un modelo cumple o no con ciertas condiciones básicas de organización, de contenido, de información y de parámetros, ¿sí? Pero nosotros quisiéramos tal vez crear nuestras reglas de revisión personalizadas, ¿sí? Y en ese caso tenemos estas herramientas que aparecen acá arribita, en donde el lápiz nos va a permitir editar una regla de revisión, ¿ya? En el caso de que tuviésemos una existente, ¿cierto? Luego tenemos el símbolo más, que nos permite agregar una nueva, el símbolo menos, para eliminar, y luego las tres rayitas podemos exportar nuestro conjunto de reglas de revisión personalizadas para compartir con otros usuarios BIM. Entonces, idealmente, si vamos a crear una regla nueva, ¿cierto?, no hay problema que lo hagamos a partir de una existente. Simplemente nos dirigimos a la tecla más, ¿ya?, y lo hacemos. En este caso, lo haremos bajo el conjunto de reglas de revisión del mismo MEI, ¿sí? Y presionando la tecla más, entonces, vemos este cuadro de diálogo que contiene las herramientas para crear nuestros criterios de revisión basados en ciertas reglas lógicas. Tenemos el triangulito que nos permite activar la regla de revisión, ¿cierto? Validarla dentro del modelo. Y también tenemos nuestros símbolos de más y menos para agregar o eliminar criterios de validación, ¿sí? Entonces, desde estas columnas tenemos, por ejemplo, para agregar el tipo de elemento, las propiedades que queremos validar, un operador lógico en el caso de que corresponda, el valor si corresponde, la acción que va a ocurrir producto del operador y luego la salida o qué es lo que nos va a entregar el software, que podría ser un elemento coloreado con un color específico, una transparencia o el elemento oculto, ¿sí? Entonces, para crear nuestra primera regla en esta Smart View, vamos a modificar el nombre, ¿sí? Y vamos a escribir, vamos a escribir entonces revisión, ¿cierto? Revisión de puertas. Y vamos a crear una regla específica para validar puertas según su ancho, ¿ya? En este caso, que las puertas cumplan con un ancho mínimo de 80 centímetros. Para el tipo de elemento, entonces, al hacer clic en este menú desplegable, podemos ver que nos aparecen todas las propiedades IFC que nosotros podemos encontrar dentro de los elementos de un modelo BIM. ¿Se fijan? En este caso en particular tenemos para distintas especialidades y para los parámetros del elemento de edificación. En este caso, la puerta viene a ser un elemento del edificio. Por lo tanto, lo vamos a encontrar dentro de este grupo de parámetros, ¿cierto? Con nuestro famoso parámetro IFC Door. Ya podemos ver entonces que al seleccionar este parámetro, desde el menú de propiedades, podemos verificar todas las propiedades que podríamos revisar desde el parámetro door o puerta. Y podemos ver acá que nos aparecen en este grupo, en los distintos grupos de propiedades, ¿cierto?, que se van a relacionar con los parámetros del elemento que estamos revisando. En este caso, como vamos a ver el ancho dentro del grupo de propiedades o de parámetros summary, entonces vamos a encontrar ahí algunos como el nombre del material, el tipo de elemento y por supuesto más abajito su ancho. Entonces indicamos el ancho del elemento, ¿cierto?
y eventualmente desde aquí, si queremos cambiarlo, lo hacemos bajo el mismo procedimiento. Los operadores son bien sencillos. En este caso tenemos algunos ejemplos tipo igual, menor que, mayor igual o menor igual, ¿sí? Y para el primer caso usamos simplemente menor que, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el valor que vamos a utilizar para ese menor? Los 80 centímetros, que en este caso, como está en milímetros, entonces lo escribimos como 800. ¿Y cuál va a ser la acción que va a detonar este parámetro? Bueno, que los elementos que lo cumplan ya aparezcan y además aparezcan con un color específico, el cual vamos a indicar en la siguiente casilla como rojo. Guardamos nuestra nueva regla de revisión y vemos que nos aparece al final de nuestro grupo de reglas de revisión mail. Luego, al hacer doble clic, podemos ver cómo entonces esta regla de revisión nos va a validar la consulta que le hicimos al modelo. ¿Ven? Y podemos ver que teníamos dos puertas y ahora nos muestra una sola en rojo. Si hacemos clic derecho entonces en esta regla de revisión y vamos al botón editar, podemos volver a editar estas reglas de revisión. Vamos al botón más, por ejemplo, para agregar una nueva regla que podría ser una regla similar, pero ahora se la vamos a aplicar a todos los elementos. En este caso podemos ver, no vamos a aplicar ninguna propiedad, simplemente que los elementos sean visibles. Guardamos y doble clic en nuestra nueva regla de revisión y podemos ver que, perdón, la propiedad que se agregó fue que sean transparentes. Sorry, ahí está, definir transparente, sí. ¿Sí? Vuelvo acá entonces, clic derecho, editar, voy a revisar mi acción en donde lo definí transparente y ahora sí lo modifico y le coloco añadir y definir transparente, ¿cierto? Vuelvo al modelo, doble clic y vemos entonces que nos muestra los elementos pero de forma transparente y mantiene la regla anterior que habíamos asociado con el color rojo de las puertas que no cumplían con el ancho mínimo de 80 centímetros. Volvemos a editar nuestras reglas de revisión y ahora yo quiero ver las que sí cumplen. Entonces voy a seleccionar el primer parámetro, pero esta vez vamos a utilizar esta opción para duplicar. Y duplicar nos permite crear una nueva regla de revisión a partir de la anterior, que en este caso sería bastante útil, ya que simplemente modificamos el operador a mayor o igual, ¿cierto? Para este caso entonces, aquellos elementos que cumplan con este criterio los vamos a colorear de verde. Guardar, doble clic en nuestra propiedad de revisión y ya vemos cómo se aplican los distintos criterios que acabamos de configurar. ¿Ven? Nuevamente voy al botón editar para esta misma regla de revisión, ¿cierto? Y yo podría, por ejemplo, volver a verificar alguna de estas condiciones, volver a modificar alguno de los parámetros, agregar que los elementos sean transparentes, que se visualicen o que se vean con otro color, o agregar una regla adicional para el mismo, ¿eh? Y vamos a ver entonces que cada vez que nosotros vayamos creando un nuevo parámetro o modificando un anterior, al hacer doble clic, entonces se van a activar. Vamos entonces a duplicar una regla de revisión, la 4.2, ¿cierto? Del mail, ¿ya? Que vamos a ver por qué. Si vemos entonces en sus propiedades, nos vamos a dar cuenta que esta revisión, ya lo habíamos visto anteriormente, ¿qué es lo que hace? Nos verifica los elementos exteriores. Pero si vemos cuál es el operador, vamos a ver que es un operador verdadero o falso, a diferencia de la regla que ya habíamos visto antes. El hecho de que sea verdadero o falso nos va a acusar que el elemento sí contiene el parámetro y eventualmente podría incurrir en error. En este caso, al duplicar la regla, simplemente vamos a decirle, bueno, muéstrame los elementos que son externos, pero cuyo parámetro sea verdadero. De esta manera puedo validar los elementos que contienen el valor interior y el valor exterior. Modifico luego el nombre de esta regla de revisión, ¿cierto? Para no confundirla con las anteriores, actualizo, guardo, hago doble clic y ahora entonces puedo ver cómo mis puertas, que si bien están declaradas como elemento interior, ¿cierto? Si yo utilizo la regla básica de revisión, el software me va a decir que cumple con el parámetro, pero tenemos que hacer la visualización, ¿cierto?
de forma individual para poder verificar ese parámetro dentro de las propiedades. Eso es todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.